penúltima sesión con relación a Romanos de el autor Timothy Keller, Romanos para ti del 1 al 7. Y vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad que nos ha dado de aprender y de compartir en este tiempo todo lo que el Señor nos ha permitido vivir y nos ha regalado para celebrar con Él también su santa palabra. Bendito Padre Celestial, te quiero dar gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo, por este momento que tú nos has regalado, Señor, para aprender más de ti, aprender más de tu palabra, pero no tanto aprender, Señor, sino poderla aplicar a nuestra vida, que seamos un ejemplo y que esto que tú nos has regalado sea de bendición para cada uno de nosotros en cada una de nuestras congregaciones, donde estemos, donde lleguemos, que nosotros podamos servirte a ti, llevarte a ti, Señor maravilloso, este mensaje que tú nos has regalado. Señor Jesucristo, te ruego que tu Espíritu Santo esté sobre mí, que use mi boca, use, Señor, mi mente, mis ojos para la bendición, para la extensión de tu palabra. Igualmente, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nuestros hermanos para que, Señor, podamos entender, comprender esta palabra que tú nos regalas hoy, que nos permite celebrar contigo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para todos los pastores, líderes, tanto de Colombia como de muchos lugares que nos están viendo en este momento, sean bienvenidos, reciban una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía hace un momento, del libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 15 al capítulo 7, versículo 6. Pero solamente hoy quiero, para iniciar el tiempo de la palabra, leer un solo versículo de la Biblia que está en Romanos capítulo 6, versículo 15, que dice: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, contesta el apóstol Pablo. Y tal vez esa es la pregunta que nosotros vamos a tener que responder en esta sesión. E igualmente en la última sesión, que es la siguiente semana. Muchas veces estos capítulos o estos pasajes que están en el libro en la carta a los Romanos han generado dificultades e igualmente han generado incertidumbres, molestias, posiciones. Pero vamos, como decía el pastor King ayer, no tanto a hacer una presentación teológica de los temas que se van a tratar en el día de hoy, sino queremos hacerlo más práctico para la vida cristiana. Es decir, que vamos a decantar un poquito el concepto teológico que tienen estos versículos para aterrizarlos más a una vida más práctica dentro de la vida cristiana. Y he titulado esta presentación Presentados a Dios. Entonces, hermanos, bienvenidos y esperemos que tengamos una gran bendición en el día de hoy. Tengo un problema. El problema es que yo fui profesor universitario por muchos años y en ese rol de docente, pues tengo como la manía, la costumbre de estar recordando lo que se dijo en la sesión anterior.
Entonces, como para volver a repasar, como que si usted lo leyó, si usted estuvo pendiente, entonces quiero pedir disculpas por esa situación. Porque a veces voy a recalcar, mire, eso lo vimos en la sesión anterior, en la sesión anterior vimos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y casualmente hago referencia a eso porque en la sesión anterior dijimos que íbamos a trabajar todo el capítulo 6 de Romanos en base a 3 palabras. Yo no sé si usted recuerda esas 3 palabras. Las 3 palabras eran saber, considerar y presentarse. Saber, considerarse y presentarse. Entonces, en la sesión anterior tratamos 2 palabras, el desarrollo de esas 2 palabras. Saber lo que tiene que saber un creyente, lo que tiene que considerar un creyente, y hoy vamos a ver cómo se debe presentar un creyente delante de Dios. Entonces, la palabra griega que se traduce de presenten se encuentra más de 5 veces en varias sesiones de este capítulo 6 de Romanos, y lo que significa es someterse. Presentarse significa someterse, ofrecerse en sacrificio, como dice en Romanos 12:1. Dice, el cuerpo del creyente debe presentarse al Señor como un sacrificio vivo para su gloria. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento eran ¿qué? Sacrificios muertos. Se tenía que sacrificar, para no ser tan fuerte en el concepto, se tendría que sacrificar al animal, y ese animal era el que se le ofrecía uno de los profesores que tiene al Señor. Tal vez el Señor nos pida a algunos que podamos o deben morir por él, pero lo que sí el Señor nos va a pedir siempre a todos es que vivamos para él. Quiero también hacer una claridad. Un hermano de nombre Leonardo, él me escribió en el chat que cómo íbamos a interpretar el capítulo 7 de Romanos, y creo que hacia allá vamos a ir evolucionando también. Entonces, el concepto de presentarse, decíamos que es un concepto de sometimiento, de ofrecerse en sacrificio. ¿A quién? A Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta primera sesión, esta palabra presentarse. Por eso titulamos la presentación presentado a Dios. ¿Y cómo debemos presentarnos? Voy a regresarme un poquitico a Romanos 6, 12 al 13, que ahí es que nos dice cómo nosotros debemos presentarnos a Dios. Y dice que nosotros nos presentamos a Dios en un acto voluntario. Es decir, por eso vuelvo a reiterar las 2 palabras que vimos en la sesión anterior: saber, y hablamos de conocimiento. Por eso nosotros hoy nos debemos presentar, y lo que estamos tratando de desarrollar como un acto voluntario, teniendo claro lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Esta carta de Romanos, les decía en una ocasión también, que para mí la veo como un proceso lógico, lleva una secuencia, y en esa lógica pues hay que tratar de entender la carta, aunque a veces nosotros en nuestro argot cristiano decimos que nosotros no le podemos poner lógica a las cosas de Dios. Pero para poder entender esta carta que está escrita en un modelaje lógico, también tenemos que interpretarla, decantarla, degustarla también en un concepto lógico. Y como es una carta lógica, por lo tanto es una carta que también nos lleva a pensar de una manera inteligente. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros nos presentamos ante el Señor en un acto voluntario, basado en el conocimiento que tenemos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y eso se llama un acto inteligente. No se debe a una decisión impulsiva,
basado en la experiencia emocional. Entonces, como es un acto voluntario, es un acto de decisión, algo que yo tengo en mi mente, alguna información que yo he recogido, que he procesado y decido. Por eso se llama inteligente, que es diferente a una decisión emocional, porque eso está basado de acuerdo a qué, a una experiencia. Y esa experiencia de pronto me puede llevar a tomar decisiones que no corresponden a lo que yo quiero alcanzar. Entonces, hablábamos hace un momento de Romanos 12:1 y ese de cómo debemos presentarnos lo ejemplifica muy bien ese pasaje de Romanos 12:1 y tal vez dice que una traducción literal de ese pasaje sería como la siguiente: no permita que el pecado reine constantemente en su cuerpo mortal, de manera que obedezca constantemente sus deseos. Tampoco presente constantemente los miembros de su cuerpo como armas o instrumentos de justicia al pecado, sino que una vez por todas preséntese usted mismo a Dios. Es decir, esto es una rendición ante el Señor una vez y por siempre. Debe haber en la vida del creyente una rendición definitiva y completa de su cuerpo al Señor Jesucristo. ¿Y eso cómo se da? Eso se da en nuestro andar con el Señor Jesucristo. Entre más andemos con Cristo, más íntima va a ser nuestra comunión con Él. Es decir, yo me voy rindiendo al Señor en la medida que yo voy andando con Cristo, en la medida que yo camine con Cristo, en la medida en que yo tenga mayor intimidad con Cristo, me voy rindiendo a Él, voy rindiéndome totalmente a Él. ¿Y eso cuándo se hace? Lógico, naturalmente todos los días. Ese es un proceso diario, es mi caminar diariamente con Él. Es cuando yo me empiezo a rendir totalmente al Señor Jesucristo. Y esa rendición se llama presentarnos a Él. ¿Cómo nos debemos presentar a Él? Nos vuelvo a repetir, nos debemos presentar en un acto voluntario al Señor, en una rendición definitiva al Señor Jesucristo, y eso se da en mi diario caminar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Pastor King es reiterativo, es claro, volvamos a la Biblia, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, porque en ese estudiar de la Biblia me va a llevar a caminar con Cristo de una manera diferente. ¿Por qué quiere el Señor que nosotros le entreguemos nuestro cuerpo? Es la pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer. ¿Por qué quiere tu cuerpo el Señor Jesucristo? Y la primera respuesta que nosotros podemos tener es que, ante todo, el cuerpo del creyente es templo de Dios. Y Dios lo quiere usar ¿para qué? Para su gloria. Entonces, eso está en 1 Corintios, ahí tienen los pasajes. Cuando ustedes reciban la ficha lo van a tener. Pero también Pablo escribió que el cuerpo es un instrumento y un arma de Dios. Está en Romanos 6:13. Dios quiere usar los miembros del cuerpo como instrumentos para la edificación de su reino y como armas para luchar contra el enemigo. La Biblia tiene muchísimos ejemplos de varias personas que permitieron que Dios tomara sus cuerpos y los usara para cumplir con sus propósitos. Por ejemplo, Dios usó la vara en la mano de Moisés. ¿Y conquistó a quién? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Recuerda el famoso pasaje en el Mar Rojo, que Moisés se rinde y ora al Señor y el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Levántate, levanta tu mano. Y Moisés se levantó y alzó la mano y la vara que tenía en la mano y el Mar Rojo se abrió.
Dios quiere usar nuestros cuerpos para la edificación de su reino, para luchar y vencer al enemigo. Recuerde el caso de David, que él usó la mano de David para derrotar a los filisteos con ese lanzamiento de la onda. Usó la boca y la lengua de los profetas. El Señor usó los dedicados pies del apóstol Pablo para llevar de ciudad en ciudad el evangelio del Señor Jesucristo. Mire para qué Dios quiere usar, para qué quiere que nosotros le rindamos nuestros cuerpos. Él quiere usar nuestras manos, quiere usar nuestros pies, quiere usar nuestros ojos, quiere usar nuestra boca. Él quiere usar nuestros oídos. También vemos el caso del apóstol Juan, que vio las visiones del futuro y sus oídos escucharon el mensaje de Dios, y él usó sus dedos y sus manos para escribir un libro que hoy nosotros podemos leer, que se llama el Apocalipsis, o el libro de las revelaciones. Mire, para eso es que Dios quiere usar. Que nosotros podamos presentarnos, Señor, mira, aquí tiene mis manos, tiene mi boca, tiene mi mente, tiene mis ojos, tiene todo. Señor, úsalo para la edificación de su reino. Y si tiene que usarlo, Señor, para luchar contra el enemigo, hazlo. Así es que nosotros quiere el Señor que nos presentemos ante Él. Pero ¿por qué debemos presentarnos? Esto está ya de Romanos capítulo 6, versículos 14 al 23. Y el por qué debemos presentarnos se puede resumir en 3 palabras, las razones por las cuales nosotros debemos presentarnos ante Dios. La primera palabra que vamos a encontrar es gracia, libertad y fruto. Y en los versículos del capítulo 6, versículos 14 al 15, está lo que hace referencia a la gracia. Y dice que es por la gracia de Dios que nosotros nos presentamos. Mariana, hermano Leonardo, gracias, hermano Leonardo. Pablo ha demostrado que no somos salvos por la ley y que no vivimos bajo la ley. Es decir, que el hecho de ser salvos es por la gracia, pero por ser salvos por la gracia no es excusa para pecar. No es ninguna excusa para pecar. Nosotros, por ser salvos por gracia, no tenemos excusas para pecar, sino que tenemos es una razón para obedecer. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrarnos que la gran pregunta con el cual nosotros iniciamos este conversatorio. Es decir, aquí decía el apóstol Pablo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Por eso, el primer concepto y por qué debemos presentarnos ante Dios es por la palabra gracia. Repito, gracia es lo que el Señor me dio, ese privilegio para que yo no peque y sí pueda llegar a ser obediente a Él. El pecado y la ley van juntos y nosotros dicen 1 Corintios 15:56, y el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Eso lo dice Pablo a la iglesia de Corinto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por lo tanto el pecado ha perdido su poder. Este tema de la ley lo vamos a desarrollar más tardecito cuando entremos al capítulo 7 de Romanos. La segunda palabra que decíamos por la cual nosotros nos debemos presentar se llama la palabra libertad, que está de los versículos 6 al 20. Y el apóstol Pablo hizo una ilustración muy grande a través de todo el capítulo 6 sobre lo que es el amo y siervo. Y esa ilustración del amo y siervo es obvia. ¿Por qué? Porque aquello a lo que uno se someta llegará a ser ¿qué? Su amo. Y nosotros antes de ser salvos éramos esclavos ¿de qué? Del pecado.
Ahora pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Y por lo tanto hemos recibido ¿qué? Una libertad de esa antigua esclavitud. Y ahora somos ¿qué? Hechos siervos de Cristo. O como dice el autor Timothy Keller, esclavo de Cristo. O como dice el autor también John MacArthur, esclavo de Cristo. Pero las traducciones de la Biblia al español nos lo llaman siervo de Cristo. Entonces, ahora lo que nos sugiere el versículo 19 del capítulo 6 de Romanos es que el creyente debe ser tan entusiasta, debe estar tan entusiasmado en presentarse al Señor como cuando él vivía bajo la ley del pecado. La persona no salva es libre, y sí es libre acerca de la justicia, pero el pecado que le domina le esclaviza de tal manera que cada día es más difícil hacer que lo bueno. Y nosotros a través de este estudio de Romanos hemos tomado como ejemplo la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Y en esa parábola nos encontramos que el hijo menor estaba en la casa de su padre. Y él en la casa de su padre tenía todo. Pero cuando él se sentía que en la casa de su padre estaba coaccionado, que quería ser libre, y él toma una decisión de dejar la casa de su padre para encontrarse a sí mismo. Y también para decir, yo tengo derecho a desarrollarme, a gozarme y vivir bien. Pero cuando él decide eso, lo que hizo fue rebelarse a su padre. Y cuando él se rebeló a su padre, lo único que consiguió fue hundirse más. ¿En dónde? En la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De los malos deseos. ¿Esclavitud de qué? De las malas obras. Y definitivamente terminó llegar a ser un esclavo cuando se fue a apacentar los cerdos. Mire que él pensó La que... ilustración de la mente es a aquellos que uno se somete a llegar a ser amo antes de ser salvo de los esclavos. Hermano, le agradecemos que cierre los micrófonos, gracias. Él pensó que se iba a hallar a sí mismo. Y lo que hizo fue ¿qué? Perderse. Pensó en libertad y se convirtió ¿qué? En el peor esclavo. Fue cuando regresó a la casa de su padre y se presentó a su padre que encontró ¿qué? La verdadera libertad. Por eso nosotros este concepto de la palabra libertad, sabemos que nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado para estar rendidos ante Cristo Jesús y por lo tanto llegamos a ser ¿qué? Llamados siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera palabra de la que hablamos es el fruto. Entonces, ¿por qué debemos presentarnos ante Dios? Recuerde que lo desarrollamos a través de tres palabras. La primera palabra que nosotros tratamos en esta tarde fue gracia, la segunda palabra fue libertad y la tercera palabra se llama fruto. Romanos 6, 21 al 23. Y entonces entendemos que aquel que sirve a un amo puede esperar ¿qué? Recibir un salario. Cuando yo le sirvo a alguien o trabajo para alguien, estoy esperando ¿qué? Una contraprestación y esa contraprestación se llama salario. Cuando yo estoy en el pecado, voy a recibir una contraprestación y en el pecado la paga es la muerte. Pero cuando yo le sirvo a Dios, la paga que Dios me va a dar a mí va a ser un proceso que se llama santidad y me va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que
nosotros entendemos como fruto. El fruto de estar unido a Cristo es que Él me va a llevar en un proceso de santificación, y lo que tengo claro es la vida eterna. Ayer el pastor King quiso desarrollar su enseñanza a través de 3 palabras: justificación, santificación y glorificación. Y eso es lo que nosotros vemos en este tipo de fruto. Encontramos que somos justificados al creer en el Señor Jesucristo, pero también estamos en un proceso de santificación, con la esperanza de estar y vivir la gloria, en la glorificación y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros en la vida anterior llevamos fruto del cual nos avergonzamos hoy en día, pero en la nueva vida en Cristo ahora producimos un fruto que glorifica a Dios y trae gozo a nuestras vidas. Entonces, este versículo 23 de Romanos capítulo 6, normalmente lo usamos es para hacer referencia a los perdidos. Lógico que se aplica a ellos, pero tiene una advertencia para quienes, para nosotros que somos los salvos. Y dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 16, hay pecado de muerte. Y también en 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. El mejor ejemplo lo que tenemos es Sansón. Él no quiso ¿qué? Someterse a Dios, sino se presentó a los deseos de la carne, y el resultado fue muerte. Si el creyente rehúsa rendir su cuerpo al Señor, pero usa sus miembros para fines pecaminosos, entonces está en peligro de ser disciplinado por el Padre Celestial, y muchas veces este tipo de disciplina puede ser una transición de la tierra al cielo. Eso también nosotros lo vimos con el pastor King en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, y hay un énfasis muy particular en el versículo 9 con relación a esto. Hermanos, estas 3 enseñanzas deben ser atendidas cada día de nuestra vida. Saber que hemos sido crucificados con Cristo y que estamos muertos al pecado. Eso es una cosa, recuerda la palabra saber. Yo tengo que saber que he sido crucificado con Cristo y que estoy muerto al pecado. Eso lo tengo que saber. Pero también tengo que considerar que este hecho, y hablamos de considerar, es que esta verdad que sé, yo la puedo hacer interna en mi corazón, la puedo hacer viva, la pueda creer, la puedo hacer verdad, la puedo hacer una realidad en mi vida. Por eso la palabra considerar, debo considerar que este es un hecho que real en mi propia vida. Debo considerar que esto es real, y por lo tanto debo presentar ahora mi cuerpo al Señor para que Él lo use para su gloria. Estas son 3 verdades que nosotros tenemos que entender, que comprender y tenerlas para ponerlas en práctica. Ahora lo que podemos concluir es que ahora que sabemos estas 3 verdades, debemos considerarlas ciertas. ¿En dónde? En nuestra vida. Y podemos ahora caminar tranquilos y presentarnos a nosotros mismos delante de Dios. Hermanos, hasta ahí lo que en la ficha anterior vimos, capítulo 6 de Romanos, y vamos a entrar al capítulo 7 de los Romanos. Entonces, aquí vamos a entrar nosotros a analizar un concepto que es
desarrolla el apóstol Pablo en este capítulo, que se llama, más bien lo pudiéramos llamar, la esclavitud legal y la libertad en Cristo. La esclavitud legal y la libertad en Cristo. Entendemos que el apóstol enseña enfáticamente que el creyente ya no está bajo la ley. Sin embargo, esta realidad no le faculta al creyente practicar el pecado, sirviéndole como un esclavo, como ocurría en la anterior condición que él llegó a tener. Y de esa esclavitud pasamos ahora a una que decíamos hace un momento, a una experiencia y a una sensación de libertad. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entrar un poquitico a desarrollar este tema con un poquito de paciencia, con un poquito de calma, para poder entender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de la ley. Y hay algo en la naturaleza humana que nos impulsa hacia los extremos. Entonces, la primera es que hay una debilidad de la cual los creyentes no son completamente libres. Y algunos ya dirán, por ejemplo, ya que somos salvos por gracia, ahora somos libres de vivir como nos plazca. Y eso es lo que los hermanos David Roa, el pastor Gregorio, el pastor Luis Fernando, el pastor Luis Eduardo Palacios, manejamos, y a través de este libro de Romanos, unos conceptos de lo que se llama el libertinaje. Pablo en el capítulo 6, que es lo que estamos finalizando, él está diciendo, nosotros no estamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Y muchos tildaron a Pablo de ¿qué? De que era un libertino. Y a veces, y Pablo lo que quiere es entender y decirle a los creyentes, no. Por eso él está respondiendo a ese versículo 15, esa pregunta que él se hace en el versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. ¿Por qué? Porque ahora dirían los creyentes, ahora que somos salvos por gracia, no tenemos la obligación de cumplir la ley, por lo tanto podemos hacer lo que nos plazca a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Pero no podemos hacer caso omiso de la ley, dirán otros. Es cierto que somos salvos por gracia, pero tenemos que vivir bajo la ley para agradar a Dios. Y esto lo que se llama, en un extremo, se llama legalismo. Es decir, la mayoría de las personas quieren vivir en esos dos extremos. O soy libertinaje, vivo en el libertinaje, o soy libertino, o quiero vivir en el otro extremo, que es el legalismo. Y en nuestra América Latina, desafortunadamente, el legalismo lo llevamos a una expresión externa de las personas. Entonces, criticamos, juzgamos a las personas por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de comportarse, y las calificamos en esos extremos. Esa persona es legalista, o esa persona es un libertino. Oye, ¿cómo será en la iglesia de ese pastor? Deben todos vivir en un libertinaje total. Pero no hemos entendido en qué consiste lo que es el concepto de legalismo y el concepto de libertinaje. Pablo le está diciendo a los creyentes, aquí nos está hablando a nosotros, que de ninguna manera
por estar viviendo bajo la gracia, podemos hacer lo que se nos antoje. Pero también en este capítulo 7, él va a desarrollar y va a empezar a explicar que nosotros tampoco estamos viviendo bajo el imperio de la ley para agradar a Dios. Entonces, y vamos a ver ahora más adelante la definición de lo que es legalismo. Entonces, para el hermano Leonardo, que yo ya lo vi ingresar a la sala, él me preguntaba en la sesión anterior, ¿cómo podemos interpretar el capítulo 7 de Romanos? Hoy voy a llegar hasta el versículo 6, creo que es de Romanos capítulo 7, y en la semana entrante que finalicemos esta sesión de Romanos para ti, finalizaremos con la parte final del capítulo 7 de Romanos. Pero en este capítulo 7 de Romanos hay unos conceptos muy importantes con relación a la ley. ¿Y cómo me voy a relacionar ahora que soy de Cristo con la ley? Porque vuelvo a repetir, hemos llegado a los extremos a decir, no, ya la ley no tiene poder sobre mí. Y por lo tanto yo no tengo que enseñar la ley. Yo no tengo que enseñar los 10 mandamientos. Yo estoy viviendo en el Nuevo Testamento. Entonces, como estoy viviendo bajo las normas del Nuevo Testamento, no me es obligatorio cumplir los 10 mandamientos. Y estos son errores que nos han llevado a muchos pastores también a llevar este tipo de concepto a la iglesia, y hemos generado divisiones y tal vez hemos generado también que muchos hermanos se hayan desviado del camino. Vuelvo a repetir que para el primer grupo, que se llama el grupo de los libertinos o los del libertinaje, el apóstol Pablo en el capítulo 6 hace un desarrollo total de que no es así, que nosotros no vivimos bajo un imperio de hacer lo que podamos hacer. Y al segundo grupo de los legalistas, él se le dedica en este capítulo 7. Y la palabra ley se usa 23 veces en este capítulo 7 de Romanos. Repito, en el capítulo 6, Pablo nos dice cómo dejar de hacer cosas malas. En el capítulo 7 nos dice cómo no hacer cosas buenas. Ya me voy a explicar. Porque el apóstol argumenta que no pueden ser justificados por guardar la ley. Por eso se llama hacer cosas buenas. Ni tampoco por ser santificados por ello. Eso también se llama hacer cosas buenas. Pablo lo que nos va a decir, mire, usted no es justificado por guardar la ley y tampoco usted se va a santificar guardando la ley. Son conceptos que a veces son, diríamos, un poco fuertes, pero son conceptos que nosotros tenemos que ir definiendo y aclarando de una manera muy pertinente. Entonces, aquí hay una cosa bien importante. Cada creyente que está avanzando en su vida espiritual entiende la experiencia de Romanos 6 y Romanos 7. Es decir, cuando yo entiendo esto, mi vida espiritual va a tener un cambio y me va a llevar a tener una experiencia totalmente distinta. Y entonces, una vez que hemos aprendido cómo saber, recuerde la palabra saber, cómo considerar y cómo presentarnos. Mire, ¿por qué la importancia de estas tres palabras? Vamos a comenzar a entender la victoria sobre los hábitos de la carne. Y vamos a sentirnos que estamos llegando a ser más espirituales. Ese es uno de los conceptos que nosotros debemos tener claros. ¿Por qué? Porque en esa condición de entregarse, repito la palabra entregarse, de presentarse, es lo que representa, y decíamos nosotros hace unos momentos, una verdadera libertad
Y esa verdadera libertad es para servir a Dios y seguir la justicia. Y esa manifestación de vida, esa es una manifestación de vida que es contraria ¿a qué? A la antigua forma, al servicio que yo le tenía a las pasiones naturales y a las pasiones pecaminosas. Hoy le sirvo a Dios, no le sirvo al pecado. Recuerde que en la ascensión anterior también explicamos el concepto al pecado y el pecado, que son dos conceptos diferentes. Decíamos en esta tarde también que la gracia operó el cambio, que entre otras cosas consiste en ¿qué? En obedecer a Dios. La gracia es la que opera el cambio para llevarme ¿qué? A ser obediente a Dios. Y ese es, digamos, ese es el alcance real de la resurrección espiritual. Porque nosotros vamos a ver un poquitico más adelante lo que es el concepto de la resurrección espiritual alcanzada por la identificación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto significa que una nueva forma de ser y de obrar. También esto nos va a llevar a un concepto diametralmente opuesto a nuestro sentido de lo que son las obras. Entonces, a veces nosotros y muchos cristianos nos ponemos normas e ideales elevados por un tiempo. Y parece que lo seguimos. Luego todo ¿qué? Se derrumba. Y empezamos a mirar a lo profundo de nuestro corazón y descubrimos que hay pecados en nuestro corazón que no sabíamos que estaban allí. La santa ley de Dios toma un nuevo poder y nos preguntamos si jamás podemos hacer algo bueno. Y sin darnos cuenta, hemos entrado al legalismo. Y a la vez hemos aprendido la verdad acerca del pecado, la ley y nosotros mismos. Mire que eso de estar en el legalismo o estar en el libertinaje, estamos en una navaja muy filosa que podemos caer fácilmente. Muchos creyentes han querido ser obedientes a la letra de la palabra de los 10 mandamientos, pero cuando ven que no son capaces de cumplir los que hacen, se desilusionan, se sienten que están fallando, sienten que están perdiendo y eso lo lleva a una depresión tenaz. ¿Y qué es el legalismo? ¿Qué es en realidad el legalismo? Es la creencia de que se pueda llegar a ser santo y agradar a Dios obedeciendo leyes. Eso es lo que se llama realmente legalismo. Es la creencia de que se puede llegar a ser santo y agradar a Dios obedeciendo leyes. Es medir la espiritualidad con una lista de chequeo, con una lista de mandatos y prohibiciones. El error del legalismo es que pone énfasis en los pecados y no en el pecado. El pecado es la raíz del problema. En el legalismo, vuelvo a repetir, se juzga lo externo y no lo interno. Además, el legalista no comprende el propósito verdadero de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. Yo me iré feliz en esta tarde si usted me logra entender eso. Que nosotros tenemos que comprender cuál es el verdadero propósito de la ley de Dios y cuál es esa relación de la ley de Dios que hay con la gracia. Mire, hermanos, muchas personas han sufrido daños espirituales y emocionales porque han tratado de vivir una vida santa basándose
en normas elevadas. Y se han perdido. Y no quieren saber del cristianismo. Se ven las consecuencias de estos intentos en las personas, porque la persona llega a aparentar o sufre un colapso, y vuelvo a repetir, y abandona sus deseos de vivir de manera piadosa, de tener una relación con Dios. También se ha visto que muchos legalistas son exageradamente duros con otras personas, son críticos, sin amor, sin un espíritu perdonador. Y Pablo lo que quiere es evitar a los lectores de esta carta esta difícil y peligrosa experiencia. En Romanos 7, Pablo discute 3 temas, los cuales si los entendemos y los aplicamos, nos van a librar del legalismo. Y vamos a empezar. La autoridad de la ley. Y está en capítulo 7 de Romanos, versículos 1 al 6. Estos versículos continúan la discusión que Pablo vuelvo a explicar y tomó en Romanos 6:15 con la famosa pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y él va a usar una ilustración del amo y el siervo para explicar la forma en que los creyentes deben presentarse a Dios, que lo vimos hace unos momentos. Pero en este pasaje usa la ilustración de la mujer y su marido para explicar que el creyente tiene una nueva relación con la ley por causa de su unión con Jesucristo. Quiero que usted se grabe eso. Este pasaje, le voy a dedicar varios minutos para tratar de explicar y que podamos nosotros entender esto de la relación matrimonial, porque Pablo usa este pasaje como una ilustración de la mujer y su marido, o del marido y la mujer, para explicar que el creyente tiene una nueva relación con la ley por causa de su unión con el Señor Jesucristo. La ilustración es sencilla, pero tiene una aplicación profunda. Cuando un hombre y una mujer se casan, están unidos de por vida. Por favor, tome este concepto de la manera más inteligente que pueda. El matrimonio es una unión física. ¿Y eso está en dónde? En Génesis 2:24 dice, y se unirán y serán una sola ¿qué? Carne. Es decir, el matrimonio es una unión física. Y una unión física solamente se puede disolver por causas físicas. Y una de las cuales es, en este caso, es la muerte. No vamos a ver, Pablo aquí no va a discutir sobre el concepto de la destrucción de un matrimonio, ni va a discutir sobre el divorcio, sino lo que él quiere usar aquí es una ilustración del matrimonio, cómo funciona en nuestra relación de creyentes con el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, y vuelvo a repetir, cuando Pablo se está dirigiendo a los romanos, y nosotros sabemos que el derecho civil nace en Roma, sabemos nosotros que en Roma los creyentes, los lectores de la carta tenían claro el concepto bíblico del matrimonio, pero también tenían el concepto del derecho civil del matrimonio. Y él por eso habla y dice, mientras viven el esposo y la esposa, están bajo la autoridad de la ley del matrimonio. Y dice, si la esposa deja al esposo y se casa con otro hombre, comete adulterio.
Repito, Pablo no va a tomar el concepto de adulterio, no va a hablar de destrucción de matrimonio ni ese concepto. Pero si el esposo muere, él dice, la mujer es libre de volverse a casar porque ya no es esposa. La muerte ha puesto fin a la relación matrimonial y por lo tanto ella es libre. Ella es libre. Esta aplicación que el apóstol Pablo hace es para confirmar un argumento y declara ver dos hechos maravillosos en la relación entre el creyente y la ley. Parece que Pablo, para cualquiera de pronto dirá, no, parece que Pablo está confundido con su ilustración, pero no lo hizo. Porque cuando nosotros no éramos salvos en la carne, versículo 5, estábamos bajo la autoridad de la ley. Estábamos condenados por la ley. Pero cuando confiamos en Cristo y nos unimos con Él, morimos a la ley, así como morimos a la carne. Y aquí está el concepto. La ley no murió. Nosotros morimos. ¿Y cuál es la relación que hay entre el esposo y la esposa? Decíamos, Gustavo Flores está de fiesta. Gustavo Flores, por favor, nos apaga el micrófono para no ponernos, no enfiestarnos. O que invite. O que invite, sí. Gracias, Pastor Gregorio. Entonces, en la ilustración que hace el apóstol Pablo del esposo y la esposa, y decíamos que el matrimonio es una relación física. Aquí en este pasaje lo que nos está diciendo es, el esposo es ¿quién? La ley. ¿La esposa quién es? Nosotros. La mujer, aquí mire que él habla que el matrimonio se desvincula cuando muere ¿quién? La esposa. Es decir, que si la esposa muere para volverse a casar, ¿qué tendría que hacer? Resucitar. Y por eso la palabra de Dios llama a la iglesia la esposa de Cristo. Por eso nosotros somos la esposa de Cristo. La ley no ha muerto. Los que morimos fuimos nosotros en Cristo Jesús. Y eso lo explicó el apóstol Pablo durante todo el capítulo 6 de Romanos. Hemos muerto con Cristo. Hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Por eso en esta ilustración acerca del matrimonio, fue el esposo el que murió, dice Romanos, y la esposa la que se casó otra vez. Eso es lo que él explica. Pero si tú y yo somos representados por la esposa y la ley por el esposo, entonces la aplicación no sigue a esta ilustración. Si la esposa murió en la ilustración, la única manera para volverse a casar, vuelvo a repetir, es que ella tiene que resucitar. Pero eso es lo que precisamente el apóstol Pablo quiere enseñar. Cuando confiamos en Cristo, nosotros morimos a la ley. Pero en Cristo resucitamos de los muertos y ahora estamos casados, estamos unidos con Cristo para vivir una nueva clase de vida. Esa es la gran ilustración. Y aquí vamos a poder entender qué significa la ley para nosotros. Repito, la ley no murió, porque aún gobierna sobre los hombres. Nosotros, los que creemos en Cristo, fuimos los que morimos a la ley.
Y la ley, dice la palabra, ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero ojo, eso no quiere decir que no estamos sin ley. Eso no quiere decir que no estamos sin ley. Ahora lo que quiere decir es que estamos unidos a Cristo, compartimos su vida y por lo tanto andamos en vida nueva. Romanos 8:4 nos lo explica con este siguiente argumento. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la vida vieja de pecado llevamos fruto, pero ¿para qué? ¿Fruto de qué? De muerte. Pero en la vida de gracia llevamos fruto ¿para quién? Fruto para Dios. Hermanos, estar muertos a la ley no significa que vivimos sin ley. Simplemente significa que la motivación, ojo con lo que estoy diciendo, significa que la motivación y la dinámica de nuestras vidas no vienen de la ley, vienen por la gracia de Dios a través de nuestra unión con Cristo Jesús. Y esta conclusión es lógica. La ley no puede ejercer ninguna autoridad sobre una persona muerta. ¿Quién fue el que murió? Nosotros. O sea, la ley no tiene en este momento, no puede ejercer ninguna autoridad. El pecado no puede ejercer una autoridad para nosotros. Y Pablo escribe, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, muerto, y muerte significa ¿qué? Liberación. Muerte significa ¿qué? Libertad. Pero ¿para qué hemos sido libertados? Lo voy a repetir lo que dije al principio. Fuimos llamados a libertad para servir. Ahora mire, la vida cristiana no es una vida de independencia y rebelión. Morimos a la ley para casarnos con Cristo. Amén. Morimos a la ley para casarnos con Cristo. Fuimos liberados de la ley para servir a Cristo. Entonces, esta verdad va a refutar la falsa acusación de que Pablo enseñaba libertinaje. ¿Por qué? Y se lo voy a decir. ¿Qué diferencia hay entre nuestro servicio cristiano y nuestra vida vieja de pecado? En primer lugar, el Espíritu Santo ahora nos da poder mientras procuramos obedecer y servir al Señor. Bajo la ley no fue dado ningún poder. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios estaban escritos ¿en dónde? En tablas de piedra. Y eran leídas al pueblo. Pero bajo la gracia, la palabra de Dios es escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Mire la diferencia. Hoy la palabra de Dios ha sido escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Por lo tanto, ahora andamos ¿en qué? En novedad de vida. Ahora andamos en una vida ¿qué? Nueva. Y servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Así que el creyente ya no está más bajo la autoridad de la ley. Pero vamos a ver aquí una cosa bien interesante. Así que, ¿ignora el cristiano la ley moral de Dios? De ninguna manera. Ahora la vemos como una expresión de los deseos de Dios. Mire la perspectiva. Por eso cuando hablamos de legalismo, si yo empiezo a ver la ley de Dios como una norma, una carga para mí, me va a azotar, me va a golpear. Pero ahora en Cristo, porque yo moría a la ley, pero nací en Cristo, ¿ahora qué? Voy a ver la ley como una expresión de los deseos de Dios. Ahora voy a entender que Dios ama ¿qué? La honestidad. Y si Dios ama la honestidad, yo no me nace mentir. Dios ama la pureza. Por eso yo no voy a tener avaricia.
Por eso yo no voy a desear los bienes de mi prójimo. Dios ama la generosidad. Por lo tanto, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre ¿con qué? Con lo que yo tengo. Voy a honrar a Dios con lo que yo tengo. Dios ama la verdad. Dios ama la integridad. Dios ama la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mire la perspectiva como yo veo la ley. Ahora yo veo la ley como una expresión de los deseos de Dios. Y yo vivo ahora para servir ¿a quién? A Dios. Y por lo tanto, desde lo más profundo de mi corazón, yo voy a querer servir a Dios y ser obediente a Él. Es decir, ahora nosotros usamos la ley ¿para qué? Para agradar a aquel que nos salvó. ¿Vale la pena mentir? ¿Vale la pena ser codicioso? ¿Vale la pena hablar mal del prójimo? ¿Vale la pena codiciar los bienes ajenos? ¿Es doloroso honrar al Señor? Mire que cambia la perspectiva. Ahora nosotros estamos unidos con Cristo y por lo tanto ahora queremos usar la ley para agradar a Dios porque Él nos salvó. Pero no estamos bajo la ley. No estamos casados con ella. Estamos casados con Cristo y por lo tanto estamos buscando agradarlo a Él. Y por eso los preceptos de la ley son formas de honrar a aquel a quien amamos. Yo amo a Cristo, amo a Dios. Por lo tanto, para mí obedecerle debe ser ¿qué? Un deleite. Me debo gozar. Ya la ley para mí no va a ser una carga, sino va a ser ¿qué? Un gozo, una delicia. Ahora la ley, los mandamientos no son una carga para nosotros. Tenemos una nueva motivación. ¿Y cuál es esa nueva motivación? El amor por nuestro esposo. Y aquí también quisiera parar un momentico para ese famoso pasaje que a veces se usa: la mujer, las esposas, las casadas deben estar sujetas a su marido. Mire cómo es la relación de nosotros, esposa de Cristo, hacia nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos es por amor a Él. Es decir, hoy nosotros queremos honrarlo porque le amamos. No es que nosotros, nunca la palabra de Dios esté menospreciando a la esposa. Cuando habla con sujeción a su esposo es como tú lo amas, busca agradarle a él. Y ese amor, porque tú lo amas, debe ser una motivación para vivir agradándole. Y hay una palabra nueva que vamos a incluir que se llama gratitud. Yo debo estar agradecido por la obra que hizo el Señor Jesucristo en mi vida y por lo tanto eso me debe motivar para obedecerle a Él en un nuevo marco en que somos aceptados por el cumplimiento de Cristo y no por el nuestro. Nosotros obedecemos a quien le ofrecemos nuestros servicios. Nosotros vivimos para agradar a aquel con quien estamos casados. Hermanos, una vez fuimos esclavos del pecado y a él le obedecíamos. Una vez estuvimos casados con la ley y éramos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Si fuera voz. Sí, ya estamos por acá, ya volvimos. Perdón. Sí, ya volvimos. Gracias a Dios ya pudimos volver. Disculpe, hermano. ¿Y se fue la voz o se fue el pastor? Sí, nos fuimos todos. Entonces, estábamos diciendo que nosotros una vez fuimos esclavos del pecado y por lo tanto éramos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, ya fuera a través de, como decía Pablo en los capítulos 1 y 2, a través de la religión farisaica o esa licencia egocéntrica nuestra para pecar. Y vivíamos para agradar al pecado, vivíamos en esa esclavitud del pecado.
Pero nuestra muerte en el cuerpo de Cristo ha cambiado de una manera muy radical y para siempre. Hoy somos esclavos de Dios, somos Pastor, siervos de Dios. es que creo que no se está viendo la Y si presentación. somos esclavos de Dios y somos siervos de Dios, la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo podríamos pecar y por qué lo haríamos? Pastor Luis, es que creo que no se está viendo la presentación ¿No está viendo la de la presentación? última diapositiva. Ok. Entonces, vamos a ver cómo... Me fui otra vez. ¿Ya estamos? Bien, hermanos, les decía que ¿por qué pecaríamos? No, pastor. Entonces, hoy nosotros pertenecemos a Cristo como su novia. Hermano Leonardo, yo quiero que usted hoy tenga claro eso. Para esta interpretación de Romanos 7 es que nosotros hoy nos debemos ver como la novia de Cristo. Y sabiendo que Él murió por nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo no vamos a vivir para complacer a Cristo con una actitud de gratitud? Es decir, cuando yo estoy agradecido por lo que hizo el Señor por mí, la obediencia a Dios no va a ser una carga. La obediencia a Dios va a ser un gozo. Por eso decíamos esta tarde cuando iniciamos, mi caminar con Cristo diariamente es el que me va a permitir ver la intimidad que tengo con Él. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios para mí no debe ser una carga, debe ser un deleite, debe ser un gozo. Entonces, eso es lo que Pablo nos está dando una respuesta a ese versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. ¿Cuál es la respuesta? Es saber quién eres en Cristo. Lo que te hace clamar en lo más profundo de tu corazón. Voy a vivir en este momento como si fuera esclavo del pecado, casado con la ley. Y la respuesta del apóstol Pablo es, de ninguna manera, de ninguna manera. Hoy yo obedezco al Señor porque lo amo. Hoy vivo en una actitud de gratitud a Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario. Hoy vivo en esa actitud de gratitud con gozo. Ahora veo la palabra, veo la ley, la veo desde una perspectiva diferente. Hoy me gozo y no la vivo para cumplirla, pero sé que a Dios le agrada que yo viva de una manera diferente. A Dios le agrada que yo tenga una vida de oración distinta. A Dios le agrada que yo viva con Él conectado con su palabra. A Dios le agrada que yo lo ame. Que lo ame. A Dios le agrada que Dios sea el centro de mi vida. No es una carga. Y lo hago con gozo, con alegría. Hoy a Dios le agrada saber que nosotros honramos a nuestros padres y lo hacemos con gozo, con una llamada, con una visita, con una ayuda. Hoy sabemos y nos agrada saber que el Señor nos llamó a perdonar y ser perdonados también. Que no hay rencor, no hay odio, no hay amargura en nuestros corazones, porque amamos a nuestros hermanos. No estamos matando a nadie con una mirada, con un desdén. No, hoy amamos porque nos agrada amar. Hoy digo la verdad porque para mí lo más importante es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Porque sé que cuando yo miento es para quedar bien ante los demás. Pero no, hoy no.
Hoy para mí es una carga, para mí es tranquilidad, serenidad, por gozo, por amor a Cristo, digo la verdad. Hoy le doy gracias a Dios por lo que Él me da para vivir, para disfrutar. Gracias, Señor, por el alimento que colocó delante de mí. Gracias, Señor, por lo que pude ganar hoy. Gracias, Señor, por lo que yo me pude vestir, con lo que me pude vestir hoy. Señor, ya no tengo avaricia, ya no quiero desear tener y tener y tener. Hoy, Señor, estoy contento con lo que tú me das, porque tú me amas. Hoy, Señor, no tengo que codiciarle los bienes a nadie. Bendito el que está siendo prosperado, bendito su casa, bendito su trabajo, bendito todo. Y eso lo hago porque amo a Cristo, porque Cristo murió por mí. Y hoy sé que en Cristo estoy en Él, que Cristo vive en mí. Dice la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso yo lo tengo que creer, que soy templo de Cristo, soy templo del Espíritu Santo, y que si Cristo está en mí, Cristo vive conmigo. Ahora está el poder de Dios en mi vida. Ahora está el poder de Dios para no dejarme caer. Y si caigo, sé que está Él ahí para levantarme. Por eso decíamos esas tres famosas palabras: saber, considerarse y presentarse. Que si esas tres verdades las tenemos claras en nuestras vidas, ahora podemos vivir de una manera diferente y podemos vivir en victoria. Hoy la palabra está, la ley está, pero está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. El pastor King dice que él nos va a explicar la ley del monte. El sermón del monte lo llaman. El sermón de la montaña, la ley de la montaña. Tiene muchos nombres. Pero en el sermón del monte, el Señor lo que quiere es que la palabra esté guardada ¿en dónde? En nuestro corazón. Que verdaderamente creamos lo que nos está diciendo Romanos frente a la ley. La gracia que Dios nos regaló es para creer en Cristo, aceptar a Cristo como ¿quién? Como nuestro esposo, porque hemos resucitado. Nosotros morimos a la ley, hemos resucitado y estamos en Cristo, y ahora nosotros le obedecemos porque lo amamos. Y en ese amor con el cual nosotros le obedecemos, la ley dejó de ser una carga para nosotros. Y la vivimos en paz y en bendición. Por lo tanto, nosotros de ninguna manera vamos a volver al pecado. Estamos en Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por la compañía. Que Dios los guarde y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que me bendices a mí primero, Señor. Estudiarla ha sido de gran edificación para mi vida, para mi ministerio, y espero que así sea, Señor. Que esto que hemos compartido sirva para que mis hermanos hoy podamos vivir de una manera diferente, en libertad, glorificando al Señor, viviendo para darte la gloria a ti, Señor, que podamos vivir una vida gozosa, que podamos vivir una vida para agradarte, que podamos salir de esa vida egocéntrica, esa vida de egoísmo, centrada en nosotros, como explicaba el pastor King ayer a través de su gráfico. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, vivimos para agradarte a ti, Señor Jesucristo. Por lo tanto, Señor, esa muerte a la ley es para vivir en ti. Hemos sido resucitados y hemos cambiado de una manera radical y para siempre. Hoy somos tus siervos, Señor. Hoy somos tus siervos. Te pertenecemos a ti, Señor Jesucristo.
como su novia, sabiendo, Señor, que tú fuiste a la cruz por nosotros. Y hoy en día, Señor, vamos a vivir de una manera diferente, motivados, Señor, con una gratitud llena de amor por todo lo que tú has hecho con nosotros. Dios los bendiga, un abrazo y feliz noche. Muchas gracias, Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Luis Amén, Eduardo. pastor. Muchas Bendiciones. Eduardo, bendiciones. Chao. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Un abrazo. Un abrazo para todos, bendiciones. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Bendición, un buen descanso. Pastor Luis Eduardo, gracias y que el Dios de los cielos lo colme aún más y más de bendiciones.